Nombres y títulos del anticristo. Hay una ciencia de nomenclatura bien clara, un sistema de nombres en la palabra de Dios. Probablemente cada nombre que se halla en la escritura tiene una significación histórica, simbólica y espiritual. Los nombres están inseparablemente unidos a la narración y ocurre con frecuencia que el significado de un primer nombre es la clave de un pasaje importante. Los nombres no son empleados por el Espíritu Santo de una manera casual y descuidada, naturalmente, sino con un propósito definido. Hay una variedad de nombres para el mismo individuo, a veces, que no son dados para evitar la repetición monótona, sino porque el significado de cada apelativo distinto es el que mejor cuadra con lo que se dice en aquel instante. Diablo y Satanás no son sinónimos, ni son usados al azar, sino con discriminación divina. Sobre el significado de los nombres que se hallan en la palabra santa, hay todo un esquema de interpretación. Incluso el orden en que se mencionan los nombres no es fortuito, sino designado, y constituye una parte de cada lección enseñada o cada verdad presentada. Hay un vasto campo para el estudio que se abre aquí. Hay un campo que hace hacer esfuerzos serios para explorar. Es extraño que haya sido tan descuidado, porque una y otra vez el Espíritu Santo nos llama la atención al significado de los nombres. En el primer libro de la Biblia hallamos que los hijos y los lugares reciben nombres significativos, lo cual recuerda incidentes, experiencias, características de interés y de importancia. Se dan casos en que se cambian los nombres para armonizar con un cambio en la persona, un lugar, una experiencia, una situación en que ocurren. Abraham y Sarai son un caso a recordar. En cuanto al lugar, tomemos Luz, que es cambiado a Betel, casa de Dios, por la razón de que, por la visión de que Jacob recibió, allí pasó a serlo este lugar para él. El nombre de Jacob fue cambiado por el de Israel, y en el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de Simón, que fue vuelto a llamar Pedro. En Hebreos 7:1-2, el Espíritu Santo llama la atención al significado de los nombres Melquisedec y Salem, Jerusalén. Esto es suficiente para mostrar la importancia de esta línea de estudio. Los nombres y títulos dados al anticristo son muchísimos, más de lo que se supone. Así, daré una lista tan completa como sea posible y ofreceré unos pocos comentarios a estos significativos. No vamos a extendernos de modo igual en cada uno, porque no es necesario. En vez de ello, intentaremos decir más en aquellos nombres que son de mayor importancia o porque su ambigüedad requiere una elucidación más detallada. Número 1. El anticristo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Este nombre nos introduce a uno de los temas más solemnes y ominosos de la palabra de Dios. Nos trae delante a una de las tres personas de la Trinidad del mal. En todo punto es la antítesis de Cristo. La palabra anticristo tiene un significado doble.
es de modo primario el que se opone a Cristo, pero de modo secundario es el que está en el lugar de Cristo. Que no nos parezca extraño esto, porque está de acuerdo con las dos fases de su carrera. Al principio se hará pasar por el verdadero Cristo, enmascarándose con la capa de la religión, pero más tarde va a echar todo disfraz y se mostrará en su verdadero carácter y se presentará como quien está contra Dios y su Cristo. La palabra anticristo no solo denota que es el antagonista de Cristo, sino que se nos dice que es el que se pone en lugar de Cristo. La palabra otro Cristo, un alter Cristo, un pretendiente al nombre de Cristo, parece ser y se presentará él mismo como el verdadero Cristo. Será una imitación como el diablo, tal como el diablo es el antiteos, no solo el adversario de Dios, sino el usurpador del lugar y las prerrogativas de Dios, requiriendo adoración. Del mismo modo, el hijo de perdición será un anticristo, no solo el antagonista y oponente de Cristo, sino su rival, asumiendo la misma posición y prerrogativas, haciéndose pasar como legítimo pretendiente a todos los derechos y honores del Hijo de Dios. Número 2. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Este doble nombre es probablemente el más terrible y más importante, y el que más revela de los títulos dados al anticristo en toda la Biblia. Le diagnostica la personalidad y expone su terrible carácter. Nos dice que posee una doble naturaleza. Será un hombre y con todo será más que un hombre. Será una parodia de Satán, del Hijo del Hombre. Será una encarnación del diablo. El mundo hoy está hablando y esperando a que aparezca el superhombre. Esto es claramente lo que el anticristo será. Será una obra maestra de la serpiente. Este hombre de pecado, qué título más espantoso. El pecado del hombre va a culminar en el hombre de pecado. El Cristo de Dios era sin pecado. El Cristo de Satán no solo va a ser pecador, sino el hombre de pecado. Implica la personalidad activa y viva de toda forma y carácter de mal. El hombre de pecado significa que será el mismo pecado personificado. El hombre de pecado denota que no habrá límite a su iniquidad. No habrá forma de mal que le sea extraña, ni profundidad de corrupción que no tenga un fondo de él. El hijo de perdición, aquí nos vemos también forzados a exclamar: ¡qué nombre tan terrible! No solo un ser humano degenerado, sino el engendro del dragón. No solo el peor de la clase humana, sino la encarnación del diablo. No solo el más depravado de todos los pecadores, sino una verdadera emanación del abismo. El hijo de perdición denota que será la culminación y consumación de la astucia y el poder satánico. Todo el mal, malignidad, astucia y el poder de la serpiente estará personificada en este terrible monstruo. Número 3. El inicuo. Y entonces será revelado aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo reducirá a la impotencia con la manifestación de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Este
es otro nombre para el anticristo que revela su terrible carácter. Cada uno de sus moradores le muestra como la antítesis del verdadero Cristo. El Señor Jesús era el justo, el hombre de pecado será el inicuo. El Señor Jesús fue puesto bajo la ley. El anticristo se opondrá a la ley, será ley para sí mismo. Cuando el Salvador entró en este mundo, vino diciendo: he aquí que vengo para hacer tu voluntad, Dios mío. Hebreos 10:9. Pero el anticristo está escrito: el rey hará lo que quiera. El anticristo se pondrá en oposición directa a toda autoridad divina como a toda autoridad humana. Número 4. La bestia. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo se hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Apocalipsis 11:7. Este es otro nombre que revela el carácter del anticristo y que se pone en directa oposición al verdadero Cristo. La bestia es el título con el que se le designa con más frecuencia en el Apocalipsis. Hay por lo menos 30 referencias a él bajo este nombre en el último libro de la Biblia. La palabra griega significa bestia salvaje. Este nombre, la bestia, contrasta al anticristo con el verdadero Cristo, el Cordero, y es un hecho significativo que con mucho, la gran mayoría de los pasajes en el que el Señor Jesús es designado de esta forma se halla en el Apocalipsis. El Cordero es el salvador de los pecadores. La bestia es el perseguidor y ejecutor de los santos. El Cordero llama la atención a la mansedumbre de Cristo. La bestia nos habla de la ferocidad del anticristo. El Cordero revela a Cristo como el inocente. Hebreos 7:26. La bestia manifiesta al anticristo como el cruel, el despiadado. Número 5. Sanguinario y engañador. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador le abominará Yahvé. Salmo 5:6. El salmo del cual está sacado este versículo contiene una oración del remanente piadoso judío, ofrecida durante el periodo de la tribulación. Como prueba de esta aserción, obsérvese que en el versículo 2, Dios es reconocido y se dirige al autor del salmo como rey. En el versículo 7 se nos indica que el templo ha sido reconstruido en Jerusalén, porque al apartarse de él, cuando ha sido profanado por la abominación de la desolación, el remanente dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, en tu santo templo me postraré lleno de tu temor. Mientras que en el versículo 10 los hallamos pidiendo la destrucción de sus enemigos, lo cual es un paralelo con Apocalipsis 6:10. Es durante este periodo que el remanente fiel exclamará: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador le abominará Yahvé. El hombre sanguinario y engañador es el anticristo en relación con los judíos. En los estadios anteriores de su carrera pública hace ver que es un amigo y benefactor, reconoce sus derechos a un estado separado y parece deseoso de proteger su autonomía. Hace un pacto formal con ellos y su paz y seguridad parece asegurada. Pero unos pocos años más tarde se deja ver en su verdadero carácter. Sus hermosas palabras y promesas de amistad eran falsas. Viola el pacto y se arroja sobre los judíos con furia.
Su benefactor es ahora su peor enemigo. El protector de sus intereses los extirpa ahora como nación en la tierra. De este modo se les denomina por parte de ellos como sanguinario y engañador. Número 6. El malo, el inicuo. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmo 10, versículos 2 y 4. Este salmo entero es sobre el malo. El versículo primero nos da la clave de su alcance dispensacional. Da el clamor del remanente judío durante el periodo de la tribulación, denominado aquí tiempo de la tribulación. Tan desesperada es la situación del verdadero Israel que parece como si Yahvé los hubiera abandonado. ¿Por qué estás lejos, oh Yahvé, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Luego sigue una descripción notablemente completa de su archienemigo, el inicuo, su orgullo, su jactancia y depravación. Menosprecia a Yahvé, su blasfemia. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, lo torcido de sus caminos, su egotismo consumado, la doblez de su lengua, su carácter traicionero, su crueldad, su orgullo y autosatisfacción. Entonces el remanente exclamará: levántate, oh Yahvé, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres, quebranta tú el brazo del inicuo. Número 7. El hombre de la tierra. Para hacer justicia al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a infundir terror, el hombre hecho de arcilla. Salmo 10, versículo 18. El inicuo describe su carácter, el hombre de la tierra o el hombre de la arcilla, que define su posición. El uno habla de lo profundo de su depravación, el otro de sus vastos dominios. La esfera de sus operaciones no será meramente local, será el emperador del mundo, será un rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis 13:7. Cuando el verdadero Cristo apareció sobre la tierra, Satán le ofreció todos los reinos del mundo y su gloria si postrado le adorara. Cuando aparezca el falso Mesías, el falso Cristo, esta obra va a ser repetida. Las condiciones serán cumplidas y la tentación ofertada será concedida. Número 8. El tirano. ¿Por qué te jactas de maldad, oh tirano? Salmo 52, versículo 1. Este es otro salmo dedicado a la descripción espantosa de este personaje. Aquí tenemos mención de su jactancia, de su engaño, de su depravación, de su egotismo, de sus riquezas. Su condenación es anunciada. El título tirano se refiere a sus inmensas riquezas y posesiones y el poder que confieren sobre su poseedor. Indica también un contraste marcado. Así, el anticristo será el hombre poderoso, del cual se dice que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Número 9. El enemigo. A causa de los gritos del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí vierten la iniquidad y con furor me persigue. A este otro título deseado y usado
del anticristo en relación con Israel, un título al que se le ocurre varias veces en los salmos y los profetas, indica un contraste entre el amigo que es más íntimo que un hermano. Este enemigo de Israel le oprime sin clemencia. Su doblez y traición son aquí mencionadas. Con respecto a Israel exclamará: los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero hay guerra en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, pero con espadas desenvainadas. Número 10. El adversario. Dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. ¿No vemos ya nuestras enseñas? No existen ya profetas, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, Yahweh, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Salmo 74, versículo 8 y 10. Este título ocurre en varios pasajes importantes, como en Isaías 59:9, nunca los reyes de la tierra, ni cuantos moraron en el mundo, podían creer que el enemigo y el adversario podía entrar por las puertas de Sion. En Amos capítulo 3, versículo 11, leemos: por tanto, el Señor Yahvé dice así: un adversario vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fuerza, y tus palacios serán saqueados. Este es un título que implica un origen satánico, porque la palabra griega por diablo significa adversario. Número 11. La cabeza sobre muchos países. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas sobre un inmenso campo. El contexto que aquí se muestra del Salmo 110, versículo 6, es el anticristo, el que contemplamos. El Salmo se abre con una invitación del Padre al Hijo para que éste se siente a su diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Luego sigue la afirmación de que Yahvé va a desplegar su fuerza sobre Jerusalén y hará que su pueblo Israel esté dispuesto en el día de su poder. Luego sigue el juramento de Yahvé de que Cristo sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Así, el día de su ira es la última porción del periodo de la tribulación, y en el día de su ira él quebrantará esta cabeza sobre muchos países. La cabeza sobre muchos países se refiere al hombre de pecado, que es el César del último imperio mundial, antes del establecimiento del reinado del Mesías. Número 12. El hombre violento. Líbrame, oh Yahvé, del hombre violento, y guárdame del hombre malo. Salmo 140, versículo 1. Este es otro salmo que expresa las súplicas del remanente piadoso en el tiempo de la tribulación de Jacob. 3 veces el anticristo es dominado el hombre violento. En el versículo 4 se repite la expresión. En el versículo 11 se expresa su condenación. Se pide a Dios que tome venganza de este cruel perseguidor. Caerán sobre él las ascuas encendidas en abismos profundos, de donde no salgan. El hombre deslenguado no se afianzará en la tierra.
El mal cazará al hombre violento para derribarle. El hombre violento es un hombre que está en pleno acuerdo con el carácter de la bestia. Nos habla de su ferocidad y rapacidad. Número 13. El asirio. Oh Asirio, báculo de mi furor, en cuya mano he puesto la vara de mi ira. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, dirá: yo castigaré el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la altivez de sus ojos. Isaías 10, versículos 5 y 12. No podemos intentar aquí la exposición del importante pasaje en que ocurren estos tres versículos. Aquí describe las características principales del hombre de pecado que pueden discernir claramente aquí el asirio. Número 14. El rey de Babilonia. Pronunciarás esta sátira contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo terminó el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad insolente? No queremos decir por anticipado lo que diremos más adelante. Basta por ahora decir que nuestra firme convicción es que la Escritura enseña de modo claro que habrá otra Babilonia que eclipsará la importancia y las glorias de la pasada, y que esta Babilonia será uno de los cuarteles generales del anticristo. Tendrá tres: Jerusalén, donde habrá su centro religioso; Roma, el político; y Babilonia, el comercial. Número 15. Hijo de la mañana. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo del alba? Cortado fuiste por tierra, tú que abatías a las naciones. Lucifer es una palabra latina que significa estrella de la mañana. Todas las versiones antiguas y todos los rabinos hacen de la palabra un nombre denotando el que brilla, y más la estrella brillante, o según los antiguos todavía de modo más específico, la estrella de la mañana, o precursor de la luz del día. Ese término, Lucifer, ha sido considerado como uno de los nombres de Satán, y lo que se dice aquí de la estrella de la mañana está considerado en relación con su apostasía. No tenemos nada que decir contra esta interpretación, excepto que no consideremos jamás agotado este pasaje. Una exposición más detallada será dada en un video posterior. Por ahora basta indicar que aunque Isaías 14 puede ser considerado como refiriéndose al pasado distante, cuando, a causa del orgullo, Satán cayó de su estado original, es evidente que mira también a un día futuro y que nos da una figura del anticristo. En este mismo pasaje, Lucifer es llamado: es este el varón que hacía temblar la tierra, y en sus jactancias blasfemas decía: seré semejante al Altísimo. Por lo que no tenemos dificultad en identificarle como el hijo de pecado. La fuerza de este título particular, estrella de la mañana, se ve al compararlo con Apocalipsis 22:16, donde vemos que es uno de los títulos de Dios hombre. La estrella de la mañana habla de la venida de Cristo
para introducir el gran día de reposo para la tierra. Número 16. El devastador. Moren contigo los fugitivos a Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, será establecido sobre la misericordia un trono, y sobre él se sentará firmemente de la dinastía de David, uno que juzgue y busque justicia, y esté presto a obrar con rectitud. Isaías 16, versículos 4 y 5. Se puede observar que el versículo en que se habla del anticristo como el devastador viene inmediatamente después de otro que leemos que será establecido, una referencia como es natural al establecimiento del reinado mesiánico. Estas dos cosas se sincronizan: la destrucción del anticristo y el comienzo del reino del verdadero Mesías. De aquí que leemos: el devastador tendrá fin, una referencia ulterior al hombre de pecado bajo el título de el devastador, la que hallamos en Jeremías 6, capítulo 26. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, porque luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre ti el destruidor o el devastador. Este es otro título que ve al anticristo en relación con Israel. Después del retorno de muchos judíos a Palestina y después que sus derechos hayan sido reconocidos por las potencias, su seguridad y sus éxitos parecerán asegurados. El enemigo de ellos, lleno de malicia satánica, procurará su exterminio. El devastador contrasta con el gran restaurador del Señor Jesús. Número 17. La clavija. En aquel día, dice Yahvé de las huestes celestiales, la clavija hincada en lugar firme será quitada, será quebrada, caerá, y la carga que sobre ella se puso se echará a perder, porque Yahvé ha hablado. Los últimos 10 versículos de este capítulo deben ser leídos con cuidado. Nos proporcionan un presagio sorprendente del fin de los tiempos. Sebna tenía algún cargo sobre Israel. Al parecer era un usurpador. Dios anuncia que sería depuesto en vergüenza y que el hombre de su elección, Eliaquim, tomaría su lugar. Estas dos figuras históricas emergen como personajes proféticos. En el versículo 22 leemos que Dios dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, como vemos en Apocalipsis 3, versículo 7. Luego, en el último versículo del capítulo dice: en aquel día, dice Yahvé de las huestes celestiales, la clavija hincada en lugar firme será quitada, será quebrada y caerá. Del mismo modo que de aquí presagiaba a Cristo, Sebna indica al anticristo. Número 18. La rama de los terribles. Como el calor en lugar seco, así se vencerá el estereotipo de los extranjeros, y como el calor de debajo de una nube, acallarás la canción de los tiranos.
Es decir, acallarás la canción de las terribles ramas que serán abatidas. Isaías 25, versículo 5. Los primeros 5 versículos de este capítulo contemplan la fortaleza del enemigo, Babilonia, y el resto del capítulo describe las bienaventuranzas de la era del milenio. En el versículo 5 se anuncia el derrocamiento del anticristo. La rama de los terribles será batida. Esto puede compararse con Isaías 14, 19. Pero tú eres echado de tu sepulcro como un brote abominable. Número 19. El profano e impío príncipe de Israel. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho el Señor Yahvé, la tira se depondrá y se quitará la corona. Esto no será más así, será exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto nunca será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Ezequiel 21, versículos 25 y 27. El profano e impío príncipe de Israel, aquí no puede ser otro que el anticristo, porque se nos dice de modo expreso que su día será el tiempo de la consumación de la maldad. La referencia es naturalmente a la iniquidad a Israel, y su iniquidad tendrá su fin con la aparición del Mesías. Cuando habrá un sacerdote junto a su sollo, se sentará y dominará en su trono. Número 20. El pequeño cuerno. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que el que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Hemos de observar los comentarios sobre estos versículos más adelante. Por lo pronto, el cuerno pequeño hace referencia al origen político del anticristo, y se le describe así antes de haber conseguido supremacía gubernamental. Número 21. El príncipe que vendrá, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por él mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Daniel 9:26. Este título se relaciona el anticristo con el imperio romano en su forma final, y le presenta como el último de los Césares. Número 22. Un hombre despreciable, y sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán el honor de la realeza, pero vendrá improviso y tomará el reino con intrigas. Daniel 11:21. Número 23. El rey soberano, y el rey hará lo que quiera, y se ensoberbecerá y se engreirá por encima de todos los dioses, y proferirá cosas inauditas contra el Dios de los dioses, y prosperará hasta que sea colmada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Daniel 11:36. Número 24. El falso pastor. Porque aquí yo voy a suscitar en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará las extraviadas,
ni curará a la perdiquebrada, ni llevará a cuestas la cansada, sino que comerá la carne de la gorda y le romperá las pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Zacarías 11, versículos 16 y 17. Número 25. El ángel exterminador del abismo. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apocalipsis 9:11. Abadón y Apolión significan destruidor. Hasta aquí hemos mencionado los 25 títulos más importantes por los cuales se le describe al anticristo. Pasaremos ahora a denotar otro tema importante de este profano e impío príncipe que habrá de venir. Así entramos en otro tema titulado El genio y el carácter del anticristo. Durante 6.000 años, Satán ha tenido plena oportunidad de estudiar la naturaleza caída y descubrir sus puntos débiles y encontrar la mejor manera de conseguir que el hombre haga su voluntad. El diablo sabe bien cómo deslumbrar a los hombres para que se sientan atraídos por el poder y cómo hacerlos temblar ante sus terrores. Sabe cómo satisfacer de conocimientos y el gusto por el refinamiento y la cultura. Puede deleitar el oído con música deliciosa y el ojo con belleza seductora. Si pudo transportar al Salvador desde el desierto a una montaña en un momento y mostrarle todos los reinos del mundo y su gloria, no es un novicio en el arte de presentar objetos atractivos ante sus víctimas hoy. Sabe cómo estimular la energía y dirigir la búsqueda y cómo apaciguar el anhelo por lo oculto. Sabe cómo exaltar al hombre a alturas vertiginosas de grandeza y fama mundial, y cómo controlar esa grandeza cuando ha sido conseguida para que sea empleada contra Dios y su pueblo. Es verdad que hasta el momento el poder de Satán ha sido restringido y sus actividades han sido frenadas y contrarrestadas por el Espíritu de Dios. Los fuegos más brillantes que puede encender el diablo arden solo con resplandor mortecino. Cuando Dios despliega a su alrededor el poder de su luz celestial, requieren de plena oscuridad de la noche para brillar con toda su fuerza y engañen con su resplandor, y este tiempo ha llegado. Satán se encarnará y aparecerá en la tierra en forma humana, como hemos visto ya detalladamente. El anticristo será la obra maestra del diablo. En él morará la plenitud del diablo en su cuerpo. Él será la culminación y consumación de las obras satánicas. Y el mundo está hablando y esperando ya a este superhombre, y el diablo se lo va a proporcionar. El anticristo no será una persona ordinaria, sino que poseerá talentos extraordinarios. Él va a mostrar poderes sobrehumanos. Así encontramos las características más importantes de este hombre de pecado.
que los numeraré en 7 puntos. Número 1. Será un genio intelectual, poseerá una inteligencia extraordinaria. Este hijo de perdición va a superar a Salomón en sabiduría. En Daniel 7:20 se presenta como un cuerno que tiene ojos. Es un símbolo doble. El cuerno representa la fuerza, los ojos representan la inteligencia. Daniel 8:23 habla de él como un rey altivo de rostro y experto en intrigas. Lo que desconcierta a otros será simple para él. Lo que se traduce aquí como experto en intrigas es, según Primera de Reyes 10, versículo 1, donde leemos preguntas difíciles que la reina de Seba fue a Salomón para hacerle estas preguntas con el fin de poner a prueba su sabiduría. Es también la palabra que se usa en Jueces 14 para hablar de los enigmas de Sansón. Esto indica que el anticristo será un maestro en todos los secretos de la ciencia oculta. Ezequiel 28:3 declara: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Esto era uno de sus atractivos máximos. Su mente privilegiada va a cautivar a todo un mundo educado. Su conocimiento maravilloso, su familiaridad con los secretos de la naturaleza, sus poderes de percepción sobrehumanos van a estampar su figura como la de un genio intelectual de primera magnitud. Número 2. Será un genio de la oratoria. En Daniel 7:20 se nos dice que tiene una boca que habla con arrogancia. Como mago de las palabras va a sobrepasar a Demóstenes. Aquí también el diablo va a imitar a aquel que hablaba como ningún otro hablaba. Así que será un gran falsificador. Tendrá una boca que dirá grandes cosas. Tendrá un dominio completo y perfecto de la oratoria. Esta va a ganarle el respeto, no solo la atención. En Apocalipsis 13:12 se declara que su boca es como la boca de un león, que es una expresión simbólica para hablarnos de la majestad y efectos sobrecogedores que producirá su voz. Número 3. Será un genio político. Va a emerger de la oscuridad por medio de su habilidad diplomática y va a ganar la admiración del mundo político y lo inducirá a cooperar con él. En los primeros estadios de su carrera va a aparecer como un cuerno pequeño, pero antes de poco va a encaramarse por la escala de la fama y por medio de su capacidad política y de gobierno va a ascender al peldaño de más arriba. Como la mayoría de los políticos, no va a tener escrúpulos en el empleo de métodos dudosos. En efecto, será por medio de la trampa y de la intriga diplomática que va a ganar sus primeros éxitos. Daniel 11:21 nos dice que al principio no se le dará el honor del reino, pero que vendrá de improviso y tomará el reino con intrigas. Número 4. Será un genio comercial. Con su sagacidad hará prosperar la intriga en su mano. Daniel 8:25. Bajo su régimen todo será nacionalizado y nadie podrá comprar o vender sin su permiso. Apocalipsis 13:17. Todo el comercio se hallará bajo su control personal
y será usado para su propio engrandecimiento. La riqueza del mundo se hallará en sus manos. Hay varios pasajes que llaman la atención sobre esto. Por ejemplo, en Salmo 52:7. He aquí que el hombre que no puso a Dios por su confianza, sino confió en su multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Ezequiel 28:4 habla: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Número 5. Será un genio militar. Estará en poder de la capacidad más extraordinaria, de modo que en su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y alcanzará éxitos en sus empresas, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Daniel 8:24. El anticristo va a barrer todo lo que se le oponga del mundo, de modo que el mundo exclamará: ¿quién como la bestia? ¿Y quién es capaz de hacerle guerra? Sus hazañas militares no estarán confinadas a un rincón, sino serán realizadas en una vasta escala, de manera global, en toda la tierra. Número 6. Será un genio de gobierno. Él será capaz de unificar a fuerzas opuestas entre sí. Él va a unir a agentes en conflicto. Bajo su poder y habilidad, las potencias del mundo se unirán. El sueño de la ONU o de la Liga de las Naciones se va a realizar. El Oriente y el Occidente ya no estarán divididos. Un cuadro simbólico maravilloso de esto lo tenemos en Apocalipsis 13, versículo 1 y 2. Y se paró sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como león, y el dragón le dio poder, y su trono dio gran autoridad. Aquí hallamos las fuerzas de Roma, Grecia, Medio Persia y Babilonia coaligadas. Él será la personificación de la autoridad política mundial en su forma total. Tan totalmente será vencido el mundo por el hechizo hipnótico que proyectará sobre ella. La bestia de los 10 reyes del Imperio Romano, en su última forma, le darán sus reinos a él. Número 7. Será un genio religioso. Se va a proclamar como Dios, exigiendo honores divinos y sentándose en el templo, con lo que va a mostrar que es Dios. Hará tales maravillas y portentos que los mismos elegidos serían engañados por él si Dios no les protegiera directamente. El hombre de pecado va a combinar en sí mismo a los varios genios de la raza humana, y lo que es más, va a estar investido de la sabiduría y el poder de Satán. Será un maestro en ciencia, familiarizado con las fuerzas de la naturaleza, obligándola a entregarle sus secretos guardados de tanto tiempo. Todo el mundo se maravillará en pos de la bestia. Su triunfo final será que, herido por una espada, va a vivir de nuevo. Se levantará
él mismo de los muertos, y tan asombrados quedarán los hombres ante esta estupenda maravilla que estarán dispuestos a ofrecerle un homenaje divino. Así vemos cómo este genio religioso conquistará al mundo. Así vemos algunas diferencias entre el anticristo y Cristo. Número 1. Cristo era el tema de la profecía del Antiguo Testamento, lo mismo que el anticristo, con muchas predicciones que se describen a lo largo del Antiguo Testamento. Número 2. El Señor Jesús estaba tipificado por varios personajes del Antiguo Testamento, como Abel, José, Moisés y Daniel. Lo mismo el anticristo. Tales personajes como Caín, Faraón, Absalón, Saúl, presagian al hombre de pecado. Número 3. Cristo solo se reveló en el tiempo designado por Dios. Lo mismo ocurrirá con el anticristo. 4. Cristo era un hombre real. El hombre Cristo Jesús también lo será el anticristo, este hombre de pecado. 5. Cristo era más que un hombre, era el Dios hombre. Lo mismo que el anticristo, será un superhombre, la encarnación del diablo. 6. Cristo era según la carne un judío, también lo será el anticristo. 7. Cristo hará un pacto con Israel, también el anticristo establecerá un pacto. 9. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, el anticristo será el gran sumo sacerdote de Israel. Ezequiel 21:26. Cristo era y será el rey de los judíos, lo mismo lo será el anticristo. Daniel 11:36. 10. Cristo será el rey de reyes, lo mismo será el anticristo. Apocalipsis 17:12 y 13. Cristo obró milagros, lo mismo se dirá del anticristo, respecto al cual se ha escrito, segunda de Tesalonicenses 2:9. 12. El misterio público de Cristo se limitó a 3 años. Lo mismo ocurrirá con el ministerio del anticristo. Apocalipsis 13:5. Cristo es montado en un caballo blanco. Apocalipsis 19:2. Lo mismo el anticristo. Apocalipsis 6:2. 14. Cristo va a regresar a la tierra como el príncipe de paz. Lo mismo el anticristo va a ser introducido en una era de paz. Daniel 11:21. 15. Cristo es titulado la estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16. Lo mismo el anticristo. Isaías 14:12. 16. Cristo es mencionado como aquel que era, es y será. El anticristo es mencionado como aquel que era y no es, y subirá del abismo. Apocalipsis 17:8. 17. Cristo murió y resucitó. Lo mismo ocurre con el anticristo. Apocalipsis 13:3. 18. Cristo será objeto de adoración universal. Lo mismo el anticristo. Apocalipsis 13:4. 19. Los seguidores del Cordero serán sellados en sus frentes. Apocalipsis 7. Lo mismo los seguidores de la bestia. Apocalipsis 13, 16 y 17. 20. Cristo fue seguido por el Espíritu Santo, que hace que los hombres le adoren.
Y el anticristo será seguido por el antiespíritu, el falso profeta, que hará que los hombres adoren a la bestia. Apocalipsis 13, versículo 12. Pasamos ahora a otro punto importante del anticristo: la carrera del anticristo. Llegamos ahora a la parte más interesante y con la más difícil de nuestro tema. ¿Cuándo va a aparecer el anticristo? ¿Cuándo va a aparecer? ¿Qué hará? Estas son preguntas que se les ocurren inmediatamente a los que han pensado en el asunto. No tenemos el propósito de procurar satisfacer la curiosidad ociosa, ni menos gratificar a aquellos que aman lo sensacional. Nos damos buena cuenta de nuestro tema presente. La carrera del anticristo. Llegamos ahora a la parte más interesante y con todo la más difícil de nuestro estudio. ¿Cuándo va a ser manifestado el anticristo? ¿Qué hará? Estas son preguntas que se les ocurren inmediatamente a los que han pensado en el asunto. No tenemos el propósito de procurar satisfacer la curiosidad ociosa, ni menos gratificar a aquellos que aman lo sensacional. Nos damos buena cuenta que nuestro tema presente es de los que apelan a las personas curiosas. Y si no fuera por la importancia de nuestra investigación, de buena gana lo dejaríamos. La dificultad principal es arreglar en orden cronológico los muchos pasajes que tratan del anticristo. No es fácil descubrir el orden preciso en que van a recibir su cumplimiento las profecías que tratan del hombre de pecado. Solemos escribir según la luz que tenemos, y nuestros lectores deben examinar por sí mismos lo que decimos a la luz de la escritura. No es bueno ser dogmático cuando la misma palabra de Dios no afirma de modo claro el tiempo exacto en que ciertas profecías se han de cumplir. En este video estaremos en desventaja hasta cierto punto, porque nos veremos obligados a dar una exposición breve de muchos pasajes que sería imposible que nos detengamos a dar prueba o razones de nuestra interpretación. Aunque admitimos que es difícil y quizás imposible hacer encajar cada profecía sobre el anticristo en un lugar cronológico específico, podemos determinar la posición relativa de la mayoría de ellos. La carrera del anticristo se divide en dos partes distintas y hay una línea divisoria entre ellas bien definida. En los capítulos anteriores hemos indicado que el anticristo tiene dos significados. Este doble significado del nombre corresponde exactamente a las dos partes de su carrera. En la primera se hace pasar por el verdadero Cristo y pretende ser el Mesías de Israel. Esta pretensión es respaldada por credenciales serias y todos ellos, excepto los elegidos de Dios,
van a ser engañados. Va a sentarse en el templo, que será el tercer templo reconstruido en Jerusalén, mostrándose como Dios, y se le darán honores divinos. Pero en un estadio ulterior va a arrojar la careta y aparecerá su verdadero carácter como enemigo de Cristo y de Dios. Entonces, en vez de buscar la amistad de los judíos, va a volverse contra ellos y procurará exterminarlos de la tierra. De esta manera, con muchas de las escrituras que describen la persona y carrera del anticristo, es relativamente fácil decidir si permanecen a la primera o a la segunda fase de su historia. Vamos a considerar primero el tiempo de la aparición del anticristo. Es apenas necesario que entremos en el debatido argumento que muestra que el anticristo como tal todavía no ha aparecido. Muchos anticristos ya han aparecido y ya han desaparecido, y algunos se hallan ahora en el mundo. Lo mismo es verdad de muchos falsos profetas predichos en la escritura. Pero todos estos son presagios y predicciones del anticristo y del falso profeta, que todavía no han sido revelados y que recibirán la derrota final en las manos del Señor Jesús a su regreso a la tierra. Antes que el anticristo pueda aparecer, el Espíritu Santo tiene que ser quitado del medio. El viejo imperio romano tiene que ser restaurado y asumir su forma final, dividido en 10 reinos antes que el pequeño cuerno adquiera prominencia. Se levantará después tras ellos. Israel tiene que ser restaurado en su tierra y el templo tiene que ser reconstruido. En el momento presente, el desarrollo final del misterio de iniquidad es estorbado. El pueblo de Dios es la sal de la tierra y su presencia aquí detiene la corrupción del cadáver. El cadáver es la antítesis del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo de Dios está aquí revistiendo a los creyentes y su santa presencia impide el desarrollo final de los planes de Satán. Pero cuando todos los creyentes cristianos de esta dispensación hayan sido arrebatados para recibir al Señor en el aire y el Espíritu Santo haya partido de la tierra, toda restricción será quitada y Satán va a poder presentar su falso Cristo, que será revelado a su tiempo. Y parece que incluso ahora no faltan señales de que Dios ya ha permitido a Satán que prepare el escenario de acción para la terrible consumación de sus perversos esfuerzos. No cabe duda que el diablo desea revelar al hijo de perdición antes de esto, de modo que por medio de él puede reducir a todo el mundo a su sumisión. Pero la mano de Dios le restringe, aunque pronto será quitada. El tiempo, pues, en que el anticristo será revelado es después que la presente dispensación de la gracia haya concurrido, después que el cuerpo místico de Cristo haya sido completado, después que toda la compañía del pueblo de Dios haya sido arrebatado para recibir al Señor en las alturas, después que el Espíritu Santo haya partido del mundo, es cuando va a tener efecto esto que estamos estudiando. El anticristo va a entrar en la arena de asuntos públicos antes del comienzo de la semana 70 de Daniel, porque al principio de ella va a ser un pacto de 7 años con los judíos, que entonces
estarán en la tierra. Pero cuando esto ocurra, será el dictador de los asuntos del mundo. Y como comienza en relativa oscuridad, hay que conceder algún tiempo para su ascenso gradual a la supremacía política. Su curso meteórico no va a terminar hasta que el mismo Señor descienda a la tierra para instaurar el milenio. Del mismo modo que el reino de Saúl precede al de David, el anticristo va a preceder al verdadero Cristo. Vayamos ahora a la consideración del lugar de la aparición del anticristo. En Daniel 7:7 leemos: después de esto seguí mirando en las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, y de gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas, y era muy diferente de todas las bestias que vi ante ellas, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió de entre ellos. La cuarta bestia es el último imperio mundial, previo al establecimiento del reinado mesiánico. Este imperio va a ser gobernado al principio por 10 reyes. Los 10 cuernos del versículo 7, definidos como 10 reyes en el versículo 24. Después de ellos se levanta otro, el pequeño cuerno, que significa otro rey. Versículo 24. Se le llama pequeño, porque en esta fase su reino es pequeño comparado con el de otros, y su poder es insignificante comparado con el de los 10 reyes. Pero no durará mucho en esta pequeñez e insignificancia. Pronto los 10 reyes serán vasallos del pequeño cuerno, al que cederán su autoridad y poder. Dado por asentado que el pequeño cuerno de Daniel 7 es el anticristo, veamos en qué forma lo dice y nos ayuda a determinar el lugar donde procede. En Daniel 7:7 la cuarta bestia es descrita, y en Daniel 7:23 se nos dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los reinos, devorará toda la tierra, la pisoteará y la triturará. Este reino será dividido en 10 partes, sobre cada una de las cuales hay un rey. Los 10 reyes en total. Este reino será el Imperio Romano, restaurado en su forma final, y se dividirá en 2 grandes unidades: la oriental y la occidental. Este cuarto reino va a incluir todo el territorio y perpetuará las características dominantes de los otros 3 que le han precedido, a saber, el babilonio, el medo-persa y el griego. En Daniel 7:8 se nos dice que mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos. El anticristo, pues, va a aparecer dentro de los límites del antiguo Imperio Romano. Esto limita considerablemente el área de nuestra investigación. La pregunta siguiente es: ¿podemos determinar de qué parte del imperio se va a levantar? ¿La oriental o la occidental? Daniel 8 nos proporciona más luz sobre este punto.
En Daniel 8:9 leemos: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar le salieron otros 4 cuernos, bien visibles hacia los 4 vientos del cielo. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y el oriente, y hacia la tierra gloriosa. Ahora, el versículo 21 de este mismo capítulo nos dice: el macho cabrío es el rey de Grecia. El versículo 22 nos confirma que el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que se levantarán de esa nación 4 reinos, aunque no con la fuerza de él. Esto es naturalmente el acto de Alejandro el Grande, que dividió su reino en 4 partes: Grecia, Egipto, Siria y el resto de los dominios de Turquía, bajo 4 grandes generales: Ptolomeo, Casandro, Lisimaco y Seuroco. Esto, como se ve, nos limita mucho más el área de pesquisa. Daniel 7 nos dice que el pequeño cuerno se ha de levantar en el territorio cubierto por el antiguo imperio romano, que gradualmente ha incluido dentro de sí los dominios de imperios precedentes. Ahora bien, en Daniel 8 leemos que el pequeño cuerno va a aparecer de aquella parte del imperio romano restaurada, que fue incluida en el imperio de Grecia. Pero esto no es todo lo que se nos dice en Daniel 8. El imperio de Grecia se ve aquí como dividido en 4 partes o reinos. ¿De cuál de estas partes, pues, va a aparecer aquel que se espera? ¿Macedonia, Egipto, Siria o Tracia? La pregunta, creemos, recibe su respuesta en Daniel 8 y 9, donde se nos dice que el pequeño cuerno creció mucho hacia el sur, el oriente y hacia la tierra gloriosa. Todos los estudiosos de escatología estarán de acuerdo en que el sur aquí se refiere a Egipto, el este a Persia y Grecia, y a la tierra gloriosa, a Palestina, por lo que parece que el país del cual el anticristo va a ser manifestado primero es Siria. Se puede notar que no se dice nada de Daniel 8 sobre el pequeño cuerno creciendo hacia el norte. La razón por la que no se dice nada es que allí va a aparecer. Esto se confirma por el hecho de que el rey de Asiria en Isaías 10:12 no es otro que el anticristo. Podemos decir que este era el punto de vista corriente entre los cristianos de la profecía durante los 10 primeros siglos. Habiéndonos detenido durante un rato en el tiempo y el lugar en que va a aparecer el anticristo, vamos a intentar un breve bosquejo de los sucesos importantes de su carrera. Hemos visto que los pasajes de las Escrituras que nos ayudan a determinar el lugar en el cual va a levantarse, hablan de él con el título del pequeño cuerno. Ahora bien, lo primero que denota este título es que un rey, el rey de Asiria, algunos sin duda se sorprenderán de la forma en que un judío va a conseguir
el trono de Siria? Hay varias respuestas que se pueden sugerir. Por ejemplo, una rebelión, el espectáculo de un plebeyo oscuro que se levanta como dictador nacional, que se ha hecho evidente ante nuestros propios ojos en Rusia. Pero sobre todo este punto se nos deja sin especular Daniel 11:21. Se nos dice que se trata de un hombre despreciable que de improviso tomará el reino con intrigas. Esto de acuerdo al Apocalipsis 6:12, donde vemos al anticristo montado en un caballo blanco de guerra, con el arco en su mano, pero sin flechas. El símbolo sugiere que eran victorias sin sangre. Tan pronto como este judío adquiera la corona de Siria, rápidamente va a ampliar sus dominios. Es un hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó el Seol su alma, y es como la muerte que no se sacia. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Habacuc 2:5. Lo primero que se dice aquí es que este cuerno pequeño subyagará 3 reyes. En cuanto a quiénes son estos reyes, parece que Daniel 8:9 nos dice: y salió uno de ellos que creció mucho hacia el sur, el oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció primero hacia el sur, o sea que esto probablemente era una expedición victoriosa a Egipto. Luego le vemos que se mueve hacia el este, reduciendo, aunque no se nos dice hasta qué punto, los dominios de Persia y de Grecia. Finalmente hacia la tierra gloriosa, que es Palestina. Aquí se sugiere la idea de que estos 3 reyes son Egipto, Persia y Grecia. Habiendo subrayado a estos 3 reyes con sus proezas militares, entran en una liga. Probablemente se trata de los restantes de los 7 reyes del Imperio Romano restaurado, más los 3 vasallos del anticristo que ocupan el lugar de los reyes que él ha depuesto, que entran en la liga con el pequeño cuerno o rey de Asiria. Tan fuerte se hace que en poco tiempo se levanta la supremacía política y el conjunto de los 10 reyes darán sus reinos a la bestia. Después de que el anticristo haya adquirido la soberanía política de la tierra profética, va a entrar en su papel religioso, afirmando que él es el Cristo de Dios y exigiendo honores divinos. A primera vista parece extraño, si no incongruente, que un déspota militar se encuentre llenando el carácter de un impostor religioso. Pero la historia muestra que hay un punto en que un carácter confluye en el otro. La ambición política, intoxicada por el éxito, se halla a un paso de la autoglorificación y esta de la autodeificación, y la infiltración popular fácilmente pasa de la abyecta adoración del tirano a la adoración del Dios. O de otra forma, un impostor religioso, animado por el prestigio y poder que ha adquirido entre los hombres, echa mano del cetro del poder secular y se convierte en el déspota más arbitrario.